Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir hablando de programación extrema y nos vamos a enfocar exclusivamente en el tema de las prácticas. Ya el día de ayer vimos los valores y como una descripción general de lo que hace Extreme Programming. Hoy vamos a ver de cómo llevar a cabo o cómo lograr sacarle provecho a la metodología de programación extrema. Recuerden que a diferencia de Scrum y Kanban, Extreme Programming se enfoca exclusivamente en el desarrollo de software, no en la gestión del proyecto ni en la gestión del equipo, sino exclusivamente en cómo hacer que haya una entrega más rápida de software. Entonces, una de las primeras prácticas consiste en el proceso continuo y eso está compuesto de varias cosas. Una de estas cosas es la integración continua y hace referencia a que cada miembro del equipo es responsable de integrar al repositorio principal cualquier cambio en el que esté trabajando sin afectar la consistencia del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre estamos manejando un sistema de control de versiones, que para nuestro caso es Git, pero no es el único sistema de control de versiones. Hay otro llamado Mercurial, hay otro llamado Subversion y hay otros por ahí que sirven para más o menos lo mismo. Esos sistemas de control de versiones van a manejar como una carpeta principal llamada master y cada vez que alguien va a hacer algún cambio, pues crea una subcarpeta que en nuestro caso la llamamos ramas. Y cada vez que yo hago un cambio, tengo que irlo guardando en mi rama y procurar que todos esos cambios que yo estoy haciendo lleguen de nuevo a la master lo antes posible para que el resto del equipo también disponga de los cambios que yo estoy haciendo. Lo ideal es que todas las personas deben enviar cambios a la master al menos una vez al día. Eso se llama integración continua. Y sin afectar la consistencia del proyecto es porque todo el proyecto debe tener una serie de verificaciones que garanticen que se está operando correctamente. Entonces, si yo hago un cambio y mando esos cambios a la master, los cambios que yo hice no deben romper nada de lo que ya existe en el proyecto. Hasta ahí es claro. La mejora en el diseño. A medida que se construye el proyecto se debe ir mejorando el diseño de componentes y dependencias para mantener el código base en buen estado. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros estamos hablando de hacer programación extrema y de yo involucrar al usuario final como parte del equipo de desarrollo, yo voy a empezar a hacer implementaciones para satisfacer lo que ese usuario necesita en ese momento y solo en ese momento. No voy a hacer planeaciones a largo plazo, a hacer funcionalidades, a ver si algún día se utilizan, sino únicamente me voy a concentrar en hacer la solución al problema que tengo. Pero resulta que con el tiempo puede que empiecen a aparecer funcionalidades que se parecen entre sí. Entonces yo tengo que de alguna manera empezar a rediseñar los componentes para evitar que haya código duplicado o para poder mejorar cualquier cosa que yo identifique que se puede mejorar en el diseño de la aplicación. Esto es porque, como les decía en la sesión pasada, Extreme Programming viene siendo como una solución a los problemas que se presentaban con la metodología en cascada. En una metodología en cascada yo primero hacía todo un diseño del sistema y después procedí a implementarlo. En el caso de Extreme Programming yo voy haciendo ese diseño de forma incremental y lo voy mejorando a medida que aparecen problemas y oportunidades de mejora. Lanzamientos pequeños. Se debe procurar hacer lanzamientos pequeños periódicamente que permitan recibir retroalimentación de los usuarios y así facilitar la evolución del sistema. Cada funcionalidad liberada debe ser tan pequeña como sea posible y debe ser completa en sí misma. Entonces acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un desarrollo, nosotros generalmente lo que hacemos es empezar a lanzar o a subir a producción cambios pequeños que el usuario final no va a notar, porque nosotros lo hacemos escondiéndolo detrás de una bandera. La idea es que yo tenga la posibilidad de liberarle funcionalidades al usuario final de forma periódica, haciendo que las implementaciones sean muy pequeñas y que tengan lógica en sí mismas. Es decir, que yo no vaya a liberar una funcionalidad que esté a medio hacer. La idea es que la funcionalidad esté completa, aunque sea pequeña y sea sencilla, le genere valor al usuario y ya después yo la voy mejorando. Otra práctica, el entendimiento compartido, que está compuesta de lo siguiente: los estándares de código. El estilo en que se escribe el código debe estar estandarizado para todo el equipo. Esto permite que todos sigan las mismas guías, logrando así un estilo consistente y homogéneo en todo el proyecto. Para garantizar esto,
Se deben hacer revisiones de código, programación en pareja y usar linters según el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros generalmente utilizamos en los proyectos Ruby, JavaScript, algo de Python y recientemente estamos trabajando con Elixir y por ahí creo que hay unas cositas hechas en Go. Todos estos lenguajes tienen distintas formas de escribir el código, pero la comunidad de desarrollo se ha puesto de acuerdo en más o menos como unos estilos que hay que seguir para que cuando yo tome mi código y se lo pase a alguien más, tenga más o menos como cierta consistencia en la forma en la que yo lo escribo. Entonces es importante tener esos estándares de código para que dentro de un mismo equipo todos escriban el código siguiendo el mismo estilo y no que uno, no sé, utiliza clases y el otro solo utiliza procedimientos a pesar de que las funcionalidades hacen lo mismo. Pues es importante tener eso estandarizado. Las revisiones de código es lo que nosotros ya hacemos. Cada vez que enviamos un pull request, pues como yo tengo mi manera de hacer las cosas y mi manera de pensar, pero a veces es útil que otra persona revise lo que yo hice para saber si de pronto conoce algún atajo o una mejor manera de hacerlo, o de pronto me salté alguna de las recomendaciones del estándar de código, entonces la otra persona pues revisa y digamos que esas revisiones nunca sobran. La programación en pareja es cuando yo me siento junto a un compañero a escribir código. La programación en pareja tiene ciertas técnicas que vamos a detallar más adelante cuando estemos haciendo las catas de programación, pero básicamente lo que busca es que al haber dos personas frente a una sola pantalla trabajando en la misma funcionalidad, es más fácil detectar errores de forma temprana, el código va a quedar mejor escrito porque van a haber dos personas revisándolo al mismo tiempo y yo me ahorro un paso que es el code review. Como ya yo tengo dos personas, o sea, ya tengo un compañero que me está revisando el código, puedo saltarme el code review y puedo mandar los cambios directo a la master si es el caso. Cristian. Sí está bien porque los dos pueden estar errados en algo. Pueden estar raros, pero igual es menor el riesgo. Porque usted cuando está escribiendo, si no están de acuerdo en algo, hay una discusión o involucran a alguien más del equipo y eso. Sí, o sea, no es lo mismo que cuando usted manda los cambios solos a la máster, sino que ya por lo menos tiene la supervisión de un adulto y ya. Y hay que usar lo que se llaman los linters. Estos linters son herramientas que existen para cada lenguaje que hacen una verificación automática de que el código que yo haya escrito siga los estándares que dicta la comunidad. Por ejemplo, para Python hay un estándar llamado el PEP 8. Y el PEP 8 tiene ciertos lineamientos como hay que poner unos comentarios al inicio de cada método, hay que declarar las variables de cierta manera y todo ese tipo de cosas. Y hay algo llamado el PyLint, al cual yo le digo PyLint, el nombre de un archivo de Python, y él me dice, vea, usted está rompiendo tales reglas. Lo mismo hay otros para Ruby como Rubocop, RubyCritic, etcétera. Hay unos para JavaScript que se llaman JSLint y así sucesivamente para todos los lenguajes. Es muy probable que ya exista un linter que es aceptado en la comunidad. Entonces, como parte del proceso, se utilizan los linters para garantizar que el código que uno escribe sigue los estándares. Propiedad colectiva del código. Todo el equipo es responsable y dueño de cada línea de código independientemente de quién la haya escrito en primer lugar. Y esto es muy cierto porque como todo el equipo debe estar cohesionado de manera que se puedan llenar sillas vacías, como les decía desde el principio, no debe presentarse la excusa de que yo haga un git blame y me dé cuenta, no, es que eso no lo escribí yo, entonces mire a ver usted cómo lo arregla, sino que yo tengo que remangarme, ponerme la 10 y empezar a arreglar las cosas que haya que arreglar. Todo el código es propiedad de todo el equipo. Diseño simple. El sistema debe estar diseñado para solucionar únicamente los problemas del presente de forma simple. Y es una continuación de lo que les decía en la diapositiva anterior. Cuando yo estoy trabajando con Extreme Programming, yo voy a solucionar únicamente los problemas que tenga ese día. Yo no voy a diseñar funcionalidades porque esté asumiendo que a futuro se van a requerir. Porque como los requerimientos siempre están cambiando, puede que algo que yo crea que va a ser muy útil la próxima semana, después ya no. Por las razones que sea. Y hay una cosa acá que nos va a quitar bastante tiempo, que va a requerir que invirtamos bastante tiempo, y es la palabra simple. ¿Qué es simple
qué es complejo, qué es grande y qué es pequeño. Y eso tiene mucho que ver con la estimación de las historias, que para allá vamos después, y con la forma de implementar las cosas, porque lo que para una persona es complejo puede que para otra persona sea simple. Entonces digamos que ese es un término relativo al que le vamos a invertir algo de tiempo más adelante para que todos estemos más o menos claros en una sola definición de cada palabra. Y algo supremamente importante que es la metáfora del sistema sobre el entendimiento compartido. Hace referencia a la explicación sencilla de lo que hace el sistema de manera que cualquier persona pueda usarla y cualquier persona pueda entenderla. La metáfora debe usar la terminología del negocio y evitar términos técnicos. Entonces, por ejemplo, yo voy a describir Facebook. ¿Cuál sería la metáfora de Facebook? Yo diría es una red social donde las personas comparten contenido personal. Esa sería la metáfora de Facebook. Yo ahí no estoy hablando de si usa balanceadores de carga y el manejador de colas y React y todo eso, porque eso en realidad son términos técnicos de cómo se implementa Facebook, más no de lo que es Facebook. Entonces hay que tener presente la metáfora del sistema para que todos tengamos claro qué es lo que estamos haciendo y cómo explicárselo a alguien que no lo entiende. O a una persona que llegue nueva al equipo. El bienestar del programador. Y este es de los temas más delicados en lo que tiene que ver con desarrollo. Para garantizar una marcha sostenible del equipo, hay que lograr que el equipo pueda trabajar máximo 40 horas semanales. Naturalmente eso no siempre se logra, y sobre todo cuando son proyectos de software, en muchas ocasiones hay sistemas que se caen y hay que quedarse hasta tarde levantándolos. Hay requerimientos que aparecen a última hora y hay que quedarse hasta tarde implementándolos. Hay errores que se presentan y hay que quedarse hasta tarde corrigiéndolos. Hay migraciones que hay que hacer de noche. Hay un montón de cosas que hay que hacer los fines de semana. Ese tipo de cosas siempre se presentan. Es normal, eso nunca va a parar y siempre se va a presentar en cualquier industria en la que estén. Siempre. Pero ¿qué pasa? Que el equipo, como debe ser autoadministrado, debe ser responsable, debe tener valor, debe tener respeto y todas las otras cosas de las que hemos hablado, hay que buscar la forma entre todos de garantizar que esas trasnochadas y esas horas extras no se presenten muy a menudo. Porque si se presentan muy a menudo quiere decir que el equipo a todo le está diciendo que sí. O está haciendo las cosas de afán de manera que no quedan con el nivel de calidad que es y se están rompiendo y hay que quedarse esta tarde arreglándolas. O porque está recibiendo requerimientos que están cambiando muy rápido y eso en realidad lo que es un signo de falta de gestión de para dónde va el negocio como tal. Entonces, ese es uno de los temas que todavía no sabemos bien cómo estructurar correctamente, pero es parte de lo que vamos a hacer más adelante cuando hagamos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora y desarrollemos nuestra propia metodología. ¿Listo? Esto es lo que les voy a tocar hasta ahora en cuanto a Extreme Programming. De cada una de estas prácticas, especialmente de lo que es la integración continua, la programación en parejas, etcétera, vamos a hacer talleres específicos en los que ya nos vamos a sentar a escribir código y hacer los procesos como tal para que lo tengan presente. Y esto va a constituir como la base fundamental del proceso de desarrollo que vamos a seguir, complementado con las otras cosas que hemos visto de Scrum y Kanban. Mañana vamos a hacer un resumen de dos metodologías que hacen falta, del Lean Manufacturing y de la otra que se me olvida el nombre. Y después de eso vamos a empezar a hablar de cómo construir historias de usuario ágiles, de cómo el agilismo dice que se debe estructurar una historia de usuario. Y después de eso vamos a hacer una discusión de cómo hacer una estimación para poder pues que no se repita lo que estamos viendo en los burn down charts hasta ahora, que siempre estamos por encima de la línea y nos estamos quemando. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguien me quiere hacer un repaso de los valores de las metodologías que hemos visto hasta ahora? Los valores. Son distintos, pero se parecen mucho. De hecho, comparten bastantes valores. Valentía, respeto, otro. ¿Cómo? La colaboración. Ajá.
Comunicación. Listo, bien. Lucas, David, ¿tienen algo que agregar? No, señor. No, señor, voy a leer para prepararme para la lectura para el taller de mañana. Yo no.